Qué bendición todos mis hermanos estar reunidos aquí. Hoy tenemos varios también desde Zoom y vamos en esta mañana a continuar con la serie que iniciamos el domingo pasado, que se titula Las siete señales de que Jesús es el Cristo. Y vamos a estar viendo la primera señal que acabamos de leer en el tiempo de lectura bíblica. Sin embargo, es importante recordar como introducción que la primera enseñanza vimos que hay un propósito por el cual Juan registra estas señales. Y voy a leer nuevamente un pasaje que estuvimos viendo despacio la semana pasada, pero que es importante. Juan 20, 30 al 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Claramente aquí Juan nos está diciendo que estas señales que él registró, de la cual vamos a estudiar la primera esta mañana, él las escribió para que nosotros creyéramos que Jesús era el Cristo y para que a través de esa fe podamos recibir la vida que Él tiene para nosotros. Claramente explicamos que ese ustedes crean, por supuesto que aplica para los no creyentes que lleguen a una fe inicial, pero también aplica para el nutrir una fe en crecimiento, porque explicamos también de que a veces creemos verdades, pero no hemos comprendido por completo esas mismas verdades, como los discípulos que creyeron que Jesús era el Mesías, pero la comprensión del qué clase de Mesías era él, necesitaban ir creciendo porque tenían falsas expectativas. La primera señal se registra en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. A estas alturas del ministerio de Jesús, es muy probable que Jesús haya ya tenido 6 discípulos con él. Quizá todavía no estaban los 12, es algo que no sabemos, pero en el primer capítulo Jesús, los primeros 2 discípulos fueron 2 personas que eran también discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Juan. Ellos aparentemente llaman a sus hermanos. Andrés es hermano de Simón Pedro y Juan es hermano de Jacobo, y de alguna manera eso ya hacen 4, pero luego Jesús llama a Felipe y ya eso los hace 5, y Felipe llama a Natanael. Entonces aquí quizá por lo menos hay 6 discípulos estando con Jesús. Vamos a explicar ahorita lo del tercer día, pero dice que se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. El hecho de que la madre de Jesús estaba ahí, de alguna manera nos deja saber de que ella era parte de los que estaban organizando la boda. Ella era parte del catering o la ornamentación, y muy probablemente era alguien muy cercano, quizá alguien de la familia de María o amigos muy cercanos de toda la vida. Usted sabe que todos hemos tenido amigos muy cercanos que llegan a ser como familia, y eso hace que ella sea parte de la organización del evento y una de las primeras en enterarse de que se acaba el vino cuando todos todavía no se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Gracias a Dios no fue un escándalo público. Pero algo interesante del Evangelio de Juan es que en el capítulo 2, 3 y 4 encontramos eventos y relatos que son únicos al Evangelio de Juan. Juan, a diferencia de otros evangelios, no relata el bautismo, no relata la tentación en el desierto, no relata otras cosas, pero relata cosas que los otros no relatan. En Mateo, Marcos y Lucas no nos habla de esta conversión del agua en vino, no aparece la conversación con Nicodemo, ni aparece la conversación con la mujer samaritana. Y estas cosas son importantes porque Juan vio que esto era necesario y por eso lo registra. Ahora el capítulo 2 empieza diciendo al tercer día, y uno se pregunta así como que, ¿cómo así al tercer día? Y la explicación es que Juan ha venido dando una lista de eventos desde el capítulo 1, y de alguna manera él está dando un orden cronológico
no de la primera semana del ministerio de Jesús, sino de la primera semana que él fue discípulo de Jesús. De la primera semana que para él, que para su vida en lo personal, individual, fue la primera semana de ir conociendo a este glorioso Jesús. El primer evento que él registra está en Juan 1, 19 y 20, cuando los escribas y fariseos envían una comitiva a Juan el Bautista y le preguntan quién es y por qué vino y si él es el Cristo. Y en el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién eres tú. Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Más adelante en el 26 les dice, bueno, él les dice, yo soy la voz que profetiza Isaías y todo, pero al llegar al 26 les dice, yo bautizo en agua, pero es entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar las correas de los sandalias. Entonces, en ese primer día, Juan dice, yo no soy el Cristo, pero el Cristo ya está entre ustedes. Vean verso 29. Al día siguiente, o sea, día 1, la comitiva Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ya sabemos que estos son Andrés y Juan. Verso 43. Al día siguiente Jesús se propuso para salir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces yo puse aquí un esquema que nos ayuda a entender un poco más y por qué Juan empieza este capítulo 2 diciendo al tercer día. Porque hay un primer día en su relato, que es cuando Juan dio testimonio de que él no es el Cristo, pero el Cristo ya está presente. Hay un segundo día donde Juan da testimonio que Jesús es el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Hay un tercer día que los primeros dos discípulos abandonan a Juan y siguen a Jesús y llaman y Pedro se une. Hay un cuarto día donde Jesús llama a Felipe y a Natanael y ahí hay 2 días que no sabemos qué pasa, pero al tercer día, después de ese cuarto día, es el relato de las bodas de Caná. ¿Sí me están siguiendo? Lo que Juan quiere mostrarnos es que este milagro lo hizo Jesús un séptimo día. Ese es el objetivo de empezar el relato con decir al tercer día. Al tercer día después de haber dicho 3 veces el día siguiente y de haber contado un relato de un primer día. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque fue un día séptimo. ¿Qué quiere mostrarnos aquí Juan? Que así como en el principio era el verbo, en el principio creó Dios y al séptimo día terminó la creación, de alguna manera un proceso de 7 primeros días donde se terminó, de alguna manera llegó a concretarse una revelación de quién era Jesús, por lo menos ante los ojos de Juan y de los primeros discípulos. Verso 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La celebración de una boda en esos tiempos podría durar hasta una semana y la responsabilidad financiera de la boda recaía en el novio. Sin embargo, era muy importante de que hubiera vino para toda la celebración y comida. Quedarse sin vino o sin algún suministro hubiera sido una vergüenza terrible para esa cultura porque era una cultura de honor, vergüenza y hubiera sido tomado como un agravio y como una gran ofensa para la familia de la novia. De hecho, hay evidencias en algunos documentos extrabíblicos de que aún esto podía llevar a un problema legal. O sea, la familia de la novia podría haber demandado a la familia del novio por haber sido agraviados, ofendidos, porque no se les dio suficiente vino en esa boda. Claramente,
María no quiere que eso pase porque aparentemente hay una familiaridad o una cercanía ahí y ella no quiere que esa boda termine con vergüenza y termine en un agravio y termine en un problema. Entonces ella, y no sabemos por qué no planificaron bien o tuvieron, ahí no tenían tanto dinero, o algunos hasta argumentan de que los discípulos fueron invitados de último momento, pero ya se habían unido a Jesús en la última semana y tal vez se habían comprado las cosas para la boda el mes anterior, ¿verdad? Entonces de repente tener 6 invitados que no estaban originalmente invitados, pues también podría haber metido en problemas. El hecho es de que María, como alguien cercana y como alguien que era quizá parte, ella se entera antes que el resto, gracias a Dios los invitados todavía no se han enterado, el agravio no se ha dado, la ofensa no se ha dado, y ella, obviamente, como cualquier persona que está encargada de algo, trata de ver qué hace y entonces se acerca a su hijo primogénito. Claramente, hermanos, la tradición nos dice, y es altamente probable, que José haya fallecido cuando Jesús tal vez era un adolescente, y entonces a él, y claramente hay muchas cosas que apuntalan a eso, pero cuando se refieren a él, los que lo conocen dicen, él es el hijo del carpintero, y hay otro pasaje donde dice, él es el carpintero. Y una de las cosas que eso significaba en esa cultura es como él se quedó con el taller de su padre. Entonces, si José murió cuando Jesús era joven, Jesús como primogénito pasó a tomar la carga financiera de la familia. Y él estaba sosteniendo a María y a sus hermanos trabajando o siguiendo la carpintería y el oficio de su padre. Obviamente, para María debe haber sido un privilegio tener a Jesús como hijo y él, aunque todavía no había manifestado su divinidad, era... Obviamente él caminaba en los caminos de Dios, entonces era prudente, sabio, buen administrador, ingenioso. Y María dice, aquí mi hijo va a encontrar una solución porque cada vez que hemos tenido alguna situación difícil en la familia, él ha sabido resolver. Eso no quiere decir que él haya hecho ningún milagro, porque claramente la Biblia nos menciona que este es la primera acción milagrosa que él hace, pero de alguna manera quizá María dice, quizá él tiene un dinerito guardado que no me ha dicho y quizá puede comprar más o quizá se le ocurre alguna buena manera de solucionar. Sin embargo, claramente también parece que pues obviamente también María sabe que él es el Cristo, ¿verdad? Eso se lo anunció Gabriel y todo. Y también existe la posibilidad de que dentro de las palabras de ella haya un pensamiento que Jesús lee desde su omnisciencia, como que no sería este un buen momento para que todos vieran quién eres. Él ya había iniciado su ministerio, ¿verdad? Y ya María piensa que como él ya inició su ministerio, pues que todos se empiecen a enterar quién es él. Y claramente el inicio de su ministerio se da desde el bautismo y desde que él empieza a llamar discípulos. Ya los discípulos ya lo reconocen como un rabí, como alguien a quien seguir. Entonces, ahí obviamente no tenemos la verdad completa, pero podemos argumentar algunas cosas. Ahora, hay algo interesante en esta frase, no tienen vino, porque de alguna manera nos recuerda algunas profecías y puede ser que María esté aludiendo a estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, Amós 9, 13 y 14 dice, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva, el que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas, plantarán sus viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Claramente María era una mujer que conocía la palabra y las profecías dadas por los profetas y aquí es donde entra, ella dice, el tiempo de la restauración, el tiempo del Mesías, el tiempo de la era mesiánica, va a haber abundancia de vino. Quizá este es un buen momento para que el mundo sepa quién es él. Él es el Mesías. Claramente el mensaje también apuntaba a eso. Usted sabe que, ¿cuál era el mensaje de Juan Bautista? El reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Aquí Jesús
ya ha predicado ante sus primeros discípulos, el reino de Dios se ha acercado, si vemos a los otros evangelios. Entonces, no tiene, o sea, no le falta sentido a la idea de que María le esté dando a entender de que es un buen momento para que él inaugure ese glorioso reino. Ahora, la respuesta de Jesús es muy interesante, porque es una respuesta dura, es una respuesta compleja. En Juan 2:4, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, las palabras nos interesa están en cursivos porque no están en el griego original, ese es el significado. Entonces es como que le dijera mujer, ¿qué a ti y qué a mí? En la nueva versión internacional lo traducen mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Pero realmente, hermanos, cuando uno revisa el griego y la traducción más probable es quizá la traducción de la versión moderna, que no es la que traduce en la mayoría de versiones, porque es una palabra fuerte. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? No ha llegado mi hora todavía. Las que son madres van a comprender mejor que los que no somos madres. Pero imagínese usted que un día de repente su hijo está en una posición, qué sé yo, ¿verdad? Una posición como CEO en una gran compañía o como político, no sé. Y entonces usted llega y quiere intervenir en algo, usted quiere aprovechar la argolla, la cercanía para algo y entonces eh, viene el hijo y cuando usted le dice eso, le dice, señora, mucho gusto, no, yo a usted no la conozco y aquí sus consejos no son bienvenidos. Yo voy a hacer esto según mi conocimiento. Más o menos así le sonó a María. Para María haber sido muy difícil esto. Ella lo había dado a luz, lo había amamantado, le había enseñado las habilidades elementales, lo había acompañado cuando él aprendió a caminar, había llegado a confiar en él como proveedor de la familia, pero Jesús ahora está entrando en una etapa diferente, en una etapa donde él empieza su misión divina y donde él se conecta al Padre y de alguna manera es bien difícil, pero claramente Jesús necesita romper el vínculo maternal con su madre, porque ahora él tiene que someterse por completo a la voluntad del Padre. Realmente el mujer es el señora de nosotros. Yo sé que en algunos hogares se les enseña a los niños a decir sí señor, sí señora, y está bien, pero realmente que usted, un hijo, no le diga, bueno, Jesús aquí no le dice Ima, no le dice mamá, le dice mujer. Y realmente que un hijo le diga a una madre, mujer, señora, o sea, es realmente poner una distancia. Y realmente lo que le está diciendo es, ¿qué tengo yo que ver contigo? O sea, le está diciendo, ya en mi ministerio no tiene relación contigo. Y hay otros pasajes donde claramente llega su madre y sus hermanos y él dice, no, 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 no. Aquí la afinidad ya terminó. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claramente no fue fácil para María esto y en cuanto a no ha llegado mi hora todavía, obviamente no está hablando de que no ha llegado la hora de empezar su ministerio, porque claramente ya empezó su ministerio, ya empezó a predicar, ya empezó a llamar discípulos, ya su ministerio había empezado. Pero hay una hora que ahorita vamos a ver que no ha llegado la hora de mostrar toda su gloria, la hora de inaugurar la era mesiánica. En ese que tengo yo que ver contigo, el mismo evangelista más adelante nos muestra cómo Jesús en su ministerio se desliga de toda dependencia a hombre, a su madre, a sus hermanos, a algún maestro que pudo haber tenido
y se somete y se rinde en total dependencia a su Padre. Él ya no va a alinearse a ningún consejo, agenda, manipulación humana, porque en el propósito de su ministerio, la única guía que él va a seguir es su Padre Celestial. Juan 4:34 les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:29, y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hay otros pasajes en Juan 12 y hay bastantes pasajes más, pero estos dejan clara la evidencia de que Jesús se ha alineado y se ha conectado a la voluntad del Padre. Más adelante también está el tema de la hora, ¿verdad? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Y qué es la hora para el evangelista? De alguna manera, la hora se muestra en el Evangelio. Jesús habla de su hora como esa hora de la glorificación, como esa hora de la inauguración de la era mesiánica o del nuevo pacto. Y dice en Juan 12:23, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es previo a la cruz. Esto es justo el jueves previo a la crucifixión que va a ser el día viernes. Justo el aposento alto donde se celebra la última cena. Más adelante, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta hora he llegado. Juan 17:1, estas cosas habló Jesús, ya dando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que te glorifique, para que el Hijo te glorifique a ti. Claramente, María, como los discípulos, tenían una expectativa de que Jesús podía inaugurar la era mesiánica en el momento que él quisiera. Jesús sabía que no. Jesús sabía que primero tenía que ir a la cruz y resucitar. Y que hasta ese momento, esa era la hora en que él sería glorificado y en que se inauguraría la era mesiánica. Por eso le dice a María, todavía no ha llegado mi hora, no queriendo decir que su ministerio no había empezado, porque su ministerio sí había empezado. Pero básicamente lo que él está haciendo es romper un vínculo, él no rompe, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que obviamente la relación con ella siempre sigue y él cuida de ella en la cruz, encargándose a Juan, pero está afirmando, está enseñándole una verdad. Primero es Dios y de alguna manera es una enseñanza para nosotros también, porque a veces nos toca que romper con apegos, con vínculos para alinearnos en obediencia a Dios, para iniciar una nueva etapa, aún cuando los jóvenes se casan, la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Para unirse a su mujer y obviamente la mujer también para unirse a su marido, ¿verdad? Pero sigamos ahora. Claramente también está su hora como novio y la hora como novio no ha llegado. El mismo Evangelio nos muestra que Jesús es el novio. Juan 3:27 al 31 dice, Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. Aquí está hablando Juan el Bautista. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso ese gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca, el novio, y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla, el que procede del cielo está sobre todos. Jesús es identificado por el Evangelio como el novio mesiánico. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero regresemos a la historia, a Juan 2. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Es admirable María, porque María se pudo haber ofendido, le pudo haber echado en cara, yo te crié, yo te cuidé y me estás faltando al respeto, pero no.
María guarda la calma, se ubica, entiende su papel y ahora actúa como creyente. Obviamente quizás se sacudió ante la suave reprensión, pero decide ser lo que está llamada a ser, una creyente que ejemplifica una fe perseverante. Llamar a los sirvientes y decirles obedezcan a Jesús, hagan todo lo que Él les diga, muestra una fe que está perfectamente confiada en dejar el asunto en manos de Jesús. Claramente ella sabe de que sí, está bien, no ha llegado su hora, pero ella confía y cree de que Él puede hacer algo, no sabe qué. No creemos de que ella esté anticipando un milagro porque no creemos que Jesús haya hecho ningún milagro como obra sobrenatural antes de este evento. Pero claramente aquí está actuando como creyente, su fe va a ser honrada, no sabe qué hará Jesús, pero puede confiar la situación en él. Y realmente hay algo interesante porque la frase que María usa es una frase que de hecho ella recuerda de la escritura y lo que ella está haciendo es hacer un eco a un pasaje de la misma Biblia que ella estudiaba y leía y en Génesis 41:55 dice cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que Él les diga. Esa es la misma frase que María usa y claramente María está recordando como en los 7 años de escasez que vinieron después de los 7 años de abundancia, el que ejemplificaba o el que figuraba al Mesías había que seguir las órdenes de él. Aquí estaban en una situación similar, una situación de escasez, una situación de posible vergüenza, una situación que podía ser trágica, y hay alguien capaz de hacerse cargo de la situación. Y entonces María recuerda ese pasaje, se lo dice a Jesús y de alguna manera está mostrando su fe y su confianza en que Jesús resolverá de alguna manera la situación. Entonces viene Jesús y dice que había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Como vimos en la otra versión, cada de estas tinajas tenían aproximadamente entre 100 y 150 galones o entre 500 y 750 litros, las 6 tinajas. Cada tinaja podría decirse entre 75 y 113 litros, pero en total las 6 tinajas estamos hablando de entre 500 y 750 litros. Estaban hechas de piedra porque la piedra es más impermeable y no absorbe la impureza. Ahora, claramente el pasaje registra el propósito por el cual eran usadas estas vasijas. Eran usadas en el rito de la purificación de los judíos. Y esto nos da una pista para uno de los significados de la historia. Estas tinajas de agua representan el antiguo orden de la ley y las costumbres judías que Jesús iba a reemplazar por algo mejor. Además eran 6 tinajas y el número 6 en la Biblia nos habla de lo insuficiente, lo que no alcanza el 7 y todo lo que estaba antes de Jesús era insuficiente para transformar la vida, para traer gozo, para traer bendición, ¿verdad? Ahora es algo impresionante porque todos sabemos ya, no lo hemos leído, pero todos sabemos ya que esta cantidad de agua fue lo que Jesús convirtió en vino. O sea, estamos hablando, hermano, de 750 litros de vino. ¿Sabe cuánto es eso en las botellas? La botella normal tiene 75 centilitros, o sea, 750, estamos hablando de 1000 botellas de vino. O sea, estamos hablando de miles de dólares, porque cada botella, dependiendo de la calidad, estamos hablando del mejor vino. Un vino caro, un vino fino de alta calidad puede llegar a ser muy caro. Y de la nada Jesús provee 1000 botellas de vino para esa boda. Imagínense
la lujosa provisión que Jesús ofrece, símbolo obviamente de la era mesiánica. En el verso 8 y 9 dice, entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Término mayordomo en el griego architriclinos, traducido como maestresala en la 60, como jefe de camareros en otra, como encargado del banquete en otras versiones, y puede ser el superintendente de la fiesta y el que actúa como maestro de ceremonias, como también la leímos en otra versión. Claramente algo importante aclarar es, no todos se dieron cuenta del milagro, o sea, él no sabía, claramente ahí dice, sin saber de dónde era. O sea, ninguno de los invitados ni el maestro de ceremonias vieron el milagro. Los únicos que vieron el milagro fueron los sirvientes y los discípulos de Jesús. Un milagro, por así decirlo, no público, como las sanidades y como otras cosas que sucedieron. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Claramente aquí él se dirige al novio porque como yo explicaba, el novio era el responsable de proporcionar la comida, la bebida y todo el banquete. Y claramente algo que resalta también es que el vino que ya habían estado tomando vino y para él era un vino normal, promedio, de calidad promedio, pero cuando prueba este, se da cuenta de la calidad incondicionalmente superior del vino, que claramente nos está hablando de todo lo que sustrae como nuevo. El verso 11 cierra y dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús hizo el milagro con discreción para no perturbar la boda, para no robarle protagonismo a los novios y para también no revelar su identidad mesiánica antes de tiempo. Pero claramente este pasaje, como lo hemos estado viendo, muestra que su propósito era revelar su gloria al círculo íntimo de sus discípulos. De hecho, sí es probable de que algunos de sus siervos también se hayan unido a él a seguir formando parte del discipulado. En este punto, los discípulos pudieron ver la gloria de Jesús. No era que presenciaron la gloria en todo su esplendor, porque eso va a ser hasta la resurrección, es el mismo punto de que su hora no había llegado, pero vislumbraban algo muy importante de la gloria que estaba por revelarse. Y cuando esa palabra, este principio, también otras versiones lo traducen, esta fue la primera de las señales. En el griego es la palabra arqué, que tiene un significado de primario, pero no solamente puede ser que Juan no solamente está diciendo que es la primera señal, sino que es una señal primaria, porque apunta a la nueva dispensación de gracia y al cumplimiento de que Jesús está inaugurando algo nuevo y aún habla de la creación, porque habla de un principio, en el principio, en la primera señal. Los siervos vieron la señal, pero fueron los discípulos quienes tenían una fe inicial en él, que vieron la gloria detrás de la señal y creyeron en él. Y de alguna manera, ¿por qué? Y quiero aquí detenerme en la diferencia entre ver la señal y ver la gloria detrás de la señal. Algo muy importante es recordar que una señal apunta a algo más. La señal es clara. Jesús convirtió un montón de agua sucia en vino de alta calidad.
Pero es más importante preguntarnos qué revela esta señal sobre Jesús como el Mesías. Y para poder responder a esa pregunta es importante ir a algunas profecías dadas por los profetas que hablan de lo que viene. Por ejemplo, Jeremías es un profeta que escribe en el contexto del exilio babilónico, en una época de mucho dolor, de mucha frustración, de tristeza, de fracaso, porque han sido confrontados con la gravedad del pecado y con las consecuencias del pecado. Y hay una promesa de restauración. Y en el capítulo 31, que es un capítulo muy cercano a la profecía del nuevo pacto, voy a leer del verso 11 al 14, dice, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión. Irradiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Entonces la virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Y los llenaré con abundancia, y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad. Hermanos, ¿en qué consiste esta promesa de restauración de Jeremías? Claramente esta promesa de restauración consiste en rescate, en redención, en júbilo, en gozo, en manifestación de la bondad del Señor, en provisión de varias cosas. Entre ellas aparece el vino y además de abundancia para el alma y satisfacción para el pueblo por medio de la bondad del Señor. El acto de Jesús de convertir el agua en vino apunta al cumplimiento de esta profecía. Y Él está mostrándole a sus discípulos que Él es el que ha sido enviado por Dios para rescatar y para redimir a su pueblo. Esa es una de las significados de esta señal. Pero no es la única profecía que habla de eso. Oseas también profetiza algo relacionado. Dice Oseas 2:15 y luego voy a leer del 19 al 23. Allí les daré sus viñas y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el día en que subió de la tierra de Egipto? El día de salvación. Un día de cánticos de gozo. Está hablando del gozo de la salvación. De ese que el salmista le decía al Señor, no quites de mí el gozo de mi salvación. Hermanos, Dios quiere, Jesús viene para traer una manifestación del mismo gozo en nosotros que vivimos en el momento de la salvación para siempre. Y ahora leamos el verso 19. Del 19 al 23 dice Oseas 2, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y sucederá que aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. ¿Qué está anunciando esta profecía? Claramente el énfasis es un desposorio, un pacto, un pacto. Se repite 3 veces, por eso lo puse en negritas. Te desposaré conmigo, te desposaré conmigo, te desposaré conmigo. Cuando Jesús se está trayendo vino nuevo, está anunciando que Él viene a inaugurar el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que incluirá justicia, derecho, misericordia, compasión, fidelidad y que conducirá a conocer al Señor. Una de las manifestaciones de la respuesta
de bendición de Dios. Vean cómo la bendición Dios la da al cielo, el cielo la imparte a la tierra la da al grano, al vino, y de ahí viene al pueblo, y de ahí se extiende a otro pueblo que no era pueblo. Algo que también Jesús está señalando, algo que también a lo que esta señal y este milagro está apuntando, es que Jesús había sido enviado por Dios para traer un nuevo pacto que será poblacionalmente más amplio. Un nuevo pacto que consistirá principalmente en que conozcamos al Señor, como dice el verso 20, pero que incluirá un pueblo que antes no era pueblo. Por eso el verso 23 dice, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Claramente Jesús estaba también enseñando que Él vendría para salvar también a los gentiles. Y nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Eso es parte también de lo que nutrió la fe de los discípulos. Y veamos una profecía más. Joel 2, 23 y 24. Y por causa del tiempo, elegí algunos versos del 23 al 24, luego me voy a saltar del 27 al 28 y luego me voy a saltar al 32. Dice la palabra de Dios, hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las ceras se llenarán de grano. Vea, y las tinajas, ¿qué fue lo que había en Juan 2? Tinajas. Y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Es el cumplimiento claro de esta profecía. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿A qué apunta esta señal? A que Dios vendrá a habitar en medio de Israel. Hermanos, todos sabemos que Jesús vino primero a Israel. Él vino primero a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero su parte inicial del plan venir a Israel seguiría con su siguiente parte del plan. Y su siguiente parte del plan era derramar de su espíritu, ya no solo sobre los israelitas, sino sobre toda carne, sobre seres humanos de todos los pueblos y de todas las naciones. Y eso es algo hermoso porque hoy tenemos uno de los regalos más grandes, porque esa señal apuntaba que Jesús nos daría a su espíritu. Aleluya. Gracias, Señor. Y también apuntaba a que todo aquel de cualquier tribu, lengua o nación que invoque su nombre será salvo. Aquí nos conviene también recordar el paralelismo que Pablo hace entre el vino y el Espíritu Santo, diciendo, no se embriaguen por vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos que el nuevo vino era un anuncio, apuntaba a que Jesús iba a derramar su espíritu como la verdadera fuente de gozo para su pueblo. Hermanos, el verdadero y genuino gozo del cristiano se manifiesta como un fruto del Espíritu. Este es el verdadero Mesías, el Dios que vino a habitar en medio de su pueblo y cuya tarea principal sería otorgar salvación, otorgarnos su Espíritu, que obviamente se alinea a la inauguración del nuevo pacto, a revelarnos al Padre. ¿Quién es entonces Jesús? ¿En qué clase de Cristo debían creer los discípulos al ver esta señal? ¿Y en qué clase de Cristo debemos creer nosotros al leer esta señal? Hermanos, Jesús está mostrando que Él es el Redentor que viene a consolar y a cambiar el llanto de su pueblo por gozo.
Jesús está revelando que Él es el mediador del nuevo pacto que nos muestra al Padre y que incluye en su pueblo a los que no eran su pueblo. Y también nos muestra que Él es el Dios que habita en medio de su pueblo, que les otorga su espíritu y que trae salvación a todo el que invoque su nombre. ¿Quién es entonces Jesús? También el hecho de que Él proveyó el vino, de que debía de haber provisto el novio, nos muestra que Él es el verdadero y mejor novio, que sí puede suplir mucho más vino del necesario y de la mejor calidad. Él es nuestra fuente de gozo. Hermanos, el primer novio, el novio de la historia, desconocido, no sabemos su nombre, que Jesús no quiso quitarle protagonismo, representa aquellas cosas en la vida que nos ofrecen compañía, que nos ofrecen gozo, que nos ofrecen disfrute, pero que se quedan cortas y no tienen la capacidad de dárnoslos verdaderamente, que se va a acabar. Pero Jesús es el que tiene para darnos más que suficiente. Él sí puede darnos verdadero gozo, de verdadera calidad. Él es el verdadero novio que nos ama, cubre, protege y redime, salvándonos de nuestra soledad e insatisfacción. Él es el verdadero novio que hace un nuevo pacto con nosotros y nos revela a Dios. Amén. Santo Espíritu. En otras palabras, ¿qué revela esta señal sobre Jesús como el Mesías? En cuanto a su identidad y misiones, Él es el novio que trae abundancia de gozo escatológico, simbolizado por la abundancia de vino. Sin embargo, aún ese tiempo no había llegado en ese momento. Y aún nosotros estamos en un tiempo donde ya tenemos un acceso parcial, pero esperamos la era escatológica todavía que se inaugurará con su segunda venida en plenitud. Pero otra de las cosas que su primera señal apunta es que sustituirá los ritos de la purificación del viejo pacto por la obra santificadora del Espíritu. Ahora, aquí quiero pasar a dos preguntas porque ante este relato, ante esta señal, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Hay dos órdenes, dos llamados en la parábola que nos habla de algo que nos toca hacer a nosotros. Lo primero que los siervos tuvieron que hacer fue seguir y obedecer la orden que María les da. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Hacer todo lo que Él nos diga. ¿Y cuál es la primera orden que Jesús da? Llenen las tinajas de agua. Hermanos, las tinajas nos representan a nosotros. Y eso podría interpretarse como llénense del agua de la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, volvamos a la historia y volvamos al evento. Estas tinajas se habían estado usando esos días mientras los invitados llegaban. Parte de los ritos de la purificación de los judíos es que cuando antes de entrar a la fiesta usted llegaba y se lavaba las manos, pero también se lavaba los pies. Y usted usaba sandalias y eran todas calles de lastre. Entonces, ¿cómo se imagina que estaba esa agua? El agua no estaba muy limpia, no estaban llenas, pero el agua que estaba sucia. Jesús no dijo, vayan, lávenlas, quítenle toda la suciedad y entonces le echan agua limpia. No, así como están con agua sucia, solo llénenlas. Hermanos, muchos se habían estado lavando los pies y cuando les echaron más agua, la suciedad brotó. Llenar las tinajas de agua representa la acción que a nosotros nos toca hacer de exponernos ante la palabra o de dejar que la palabra caiga a nosotros. ¿Y qué sabe qué pasa cuando la palabra cae a nosotros? La suciedad interna es expuesta. Véase usted esa vasija. Usted sabe y yo sé que en nosotros hay suciedad. Y que cuando la palabra viene y cae en nosotros, la suciedad brota y se expone. Por eso, Hechos 2, 37 al 39,
ante el mensaje dado por el apóstol Pedro, cuando el agua cayó en las vasijas que lo estaban oyendo, ellos se quedaron conmovidos profundamente y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo se va a convertir su agua en vino? Arrepiéntanse, confiesen sus pecados y bautícense. Hermanos, lo que esta escritura, lo que este pasaje nos enseña, es la importancia de dejar que la palabra exponga la suciedad de nuestro pecado, de nuestra vergüenza y de nuestra culpa, y que nos lleve al arrepentimiento para que el Señor transforme. Ahora, algo hermoso es que lo que Jesús, que Dios nos está diciendo, es que Él no vino para avergonzarnos por nuestra suciedad. Él no vino para avergonzarnos por nuestra culpa. Él no vino para avergonzarnos por nuestro pecado. Y Él tampoco nos vino a cambiar la clase de tinajas que éramos. Usted antes y después de Cristo tiene la misma forma externa de tinaja. O sea, la tinaja no cambia, pero el Señor cambia. La suciedad de nuestro pecado, de nuestra terquedad, de nuestra dureza, por la llenura del gozo y del poder de su Espíritu. No nos cambia exteriormente, pero transforma nuestro pasado y nuestras experiencias en algo valioso y dulce para Él y de bendición para otros. Ese es el Cristo en que debemos creer. Y hay una más. ¿Qué otra orden dio Jesús? Lleven el vino al maestresala. La segunda orden de Jesús es: saquen algo de esas vasijas y désenlo al maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias es en la fiesta el que organiza las tareas y las responsabilidades de los siervos. ¿Sabe quién es el maestro de ceremonias de la iglesia? El Espíritu Santo, que reparte los dones según Él quiere. El maestro de ceremonia representa al Espíritu Santo que está repartiendo dones y repartimientos. ¿Qué significa? Saca algo de ti y llévaselo al Espíritu. Es: ríndete al Espíritu, preséntate al Espíritu. Romanos 6, 19 y 22 dice: porque de la manera en que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ustedes saben que es la obra del Espíritu, es la obra de santificación. Y lo que Pablo está diciendo es: ofrézcanse al Espíritu. Ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Efesios 5:18: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Romanos 12:1 también dice: les ruego que por las misericordias de Dios se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos, ¿cómo ocurre la transformación en nuestro interior? ¿Cómo ocurre la transformación de nuestra maldad, de nuestros hábitos pecaminosos, de nuestros pensamientos pecaminosos? En la medida que nos ofrecemos al Espíritu, en la medida que nos rendimos a Él, en la medida que nos presentamos a Él. De alguna manera, lo que la enseñanza nos está diciendo es que Jesús vino para transformarnos y necesitamos llenarnos de la palabra y necesitamos ofrecernos a Él, rendirnos a Él, porque Él quiere transformar nuestra agua sucia en vino nuevo, de alta calidad. Como preguntas de reflexión: ¿ha producido la palabra convicción de pecado en tu corazón? ¿Te ha llevado el Señor a ver tu suciedad interna? Yo creo que a todos el Señor
nos ha echado agua que nos lleva, que hace brotar nuestra suciedad entera. ¿Te das cuenta de que Jesús quiere transformar tu agua sucia de culpa y de vergüenza en vino de gozo y de una buena y de una relación de pacto con Él? Busca ser lleno del Espíritu y en oración y en meditación de la palabra, presentándote diariamente a Él. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias porque somos incapaces de suplir suficiente vino, porque somos incapaces de eliminar la suciedad de nosotros. Pero te damos gracias porque lo que tú haces no es ni siquiera cambiar nuestra vasija externa, sino transformar el contenido interno. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu, tu palabra pueda obrar en nosotros y tú puedas hacer esa obra transformadora de cambiar nuestro pecado, nuestros intentos de hacer obras, nuestra suciedad, nuestra culpa y nuestra vergüenza. Y hacer que tu vida fluya en nosotros. De manera que lo viejo pase y que el viejo hombre sea quitado y se manifieste el hombre nuevo, lleno del vino nuevo. Llénanos, oh Dios, de tu espíritu, de manera que podamos dar fruto agradable para ti. Señor, ayúdanos a día ofrecernos y presentarnos ante tu espíritu, ante ti, y ofrecer nuestros miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, para servir a la justicia, para servirte a ti, para llevar fruto de santificación y para tener como resultado la vida eterna. Gracias por revelarte como el que viene a transformarlo. Creemos en ti en esta mañana y en tu poder transformador. En el nombre de Jesús.